Entonces, la doctrina de la santidad en la Biblia nos enseña que primeramente es uno de los pilares fundamentales. Tenemos que entender la doctrina de la santidad como uno de los pilares fundamentales de la doctrina cristiana, ¿no? Una vez que una de las doctrinas más incomprendidas y también más subestimadas en la iglesia contemporánea es esta doctrina. Se enseña muchas veces de todo en la iglesia, pero no se habla de un Dios santo y una exigencia de Dios de que nosotros seamos santos también. Eso se predica muy poco, ¿no? Entonces, Dios no solo es santo en cuanto a su esencia, sino que su santidad impregna todo lo que él hace. Tiene que ver con todo lo que él ejecuta, ¿no? Esta santidad establece un estándar absoluto para su creación, el llamado que nos hace a nosotros como sus hijos redimidos, y también nos llama a reflejar su carácter puro y santo y apartado del pecado. Esto es bastante importante. Entonces hay que comprender la santidad de Dios por este punto. La Biblia enseña sobre la santidad de Dios desde el Antiguo Testamento. La santidad es uno de los atributos distintivos de Dios que lo separa completamente de su creación y del pecado, ¿no? En el Antiguo Testamento, la santidad no solo se describe como parte de la esencia de Dios o como la esencia de Dios, sino que también se percibe en el Antiguo Testamento una relación que Dios establece con su pueblo escogido. Y es una de las cosas importantes, ¿no? Porque santidad en términos bíblicos, santidad en términos bíblicos significa estar separado, ¿eh? Por eso que Dios es un Dios santo, ¿no? En su virtud de que es un Dios completamente separado de todo aquello que es impuro. No hay ninguna falla o oscuridad en él, ni sombra de cambio o de mudanza, dice la palabra de Dios. Él es perfecto porque él es un Dios santo y puro. Hay una perfección enfatizada en la santidad ahí. Entonces, eso es un punto importante. Dios es santo en su virtud de ser un ser separado completamente de la impureza, ¿no? O del pecado también se puede decir. Y entonces también cuando Dios escoge o separa a una persona, como nosotros, por ejemplo, que fuimos escogidos por Dios, esto implica exactamente eso, ¿no? De que Dios nos está separando, quitando de en medio de lo que es el pecado y la impureza y todo eso para vivir vidas consagradas a Dios. Perdón, consagradas a Dios. ¿Se dan cuenta? O sea que, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento se habla de los utensilios santos del templo, ¿qué significaba esto? Significaba que estos utensilios habían sido separados y dedicados para el uso exclusivo del servicio a Dios. Por eso que eran utensilios santos. ¿Ves? En los vasos santos, porque eran separados exclusivamente para el uso del servicio de Dios. Así somos nosotros. Cuando fuimos escogidos por Dios y separados por Dios para vivir
y a ser parte de su familia, porque la Biblia dice que fuimos adoptados como hijos, entonces esta es una prerrogativa de que nosotros debemos vivir en santidad, o sea, separados exclusivamente para el servicio y la gloria de Dios. Esto es bastante importante. En ese sentido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era un pueblo escogido. Por eso la Biblia dice, un pueblo santo, ¿no? Un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, algo separado completamente de los otros pueblos. Dios llama a su pueblo a ser santo porque Él es santo, destacando que la santidad no es simplemente una cuestión moral, de moralidad elevada, sino una separación completa del pecado y una dedicación total al servicio de Dios. Dios entonces revela su santidad de manera poderosa en el Antiguo Testamento, no solo a través de su carácter personal, sino también en cómo se relaciona con su creación. Desde, por ejemplo, en Éxodo 3, cuando se presentó Dios a Moisés en la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Esto es importante. Cuando Moisés se acercó para ver por qué esa zarza se está prendida, está encendida, pero no se consume, y le pareció algo novedoso, y entonces se acerca, y cuando se acerca, Dios habla con él y le dice: Moisés, quítate los calzados de tus pies, porque el lugar donde pisas es un lugar santo. ¿Ves? Entonces, en ese momento en que había una manifestación divina, ese lugar había sido separado por Dios para esa situación. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Entonces, desde la zarza ardiente de Éxodo 3, donde el lugar se convierte en un lugar santo por su presencia, hasta, por ejemplo, las leyes dadas en el libro de Levíticos, que hablan sobre la santidad y manifiestan una condición para separar entre lo santo y lo profano. Por eso que en el libro de Levítico dice: puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, puedes comer esto, no puedes comer aquello, puedes hacer así, puedes vivir así, no puedes vivir así. Una serie de reglas, perdón, que ando un poquito mal de la garganta, pero una serie de reglas que parecen cosas triviales, como no comer ciertas cosas en ese momento, o como no tomar ciertas actitudes, o separar a alguien de en medio de la congregación por un periodo de tiempo. Todo eso no son cosas porque Dios se preocupa con cosas pequeñas. No, sino que al contrario, Dios quería mostrar que su santidad, que el hecho de que nosotros seamos gente separada para su gloria, deberíamos vivir nosotros en santidad hasta en las mínimas cosas. Ese es el objetivo de la enseñanza que hay en Levíticos. Eso es lo que quiere enseñar, que hasta en las mínimas cosas nosotros debemos ser santos de esta manera. No significa que te está diciendo ahora: oye, no puedes comer mariscos, por ejemplo. Claro, en este caso, para el pueblo de Israel, estaba en una condición de vida nómada en esa época, en que habían cosas que se tenían que ordenar para que ellos, como un pueblo en el desierto,
no vengan entonces a perecer, ¿verdad? En el camino. Por eso que habían ciertas dificultades ahora, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento nos presenta la santidad de una u otra manera, pero es la misma idea de que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Esa es la misma idea. Eso es lo mismo que dice ahí en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver más adelante. Esto es importante, ¿verdad? Entonces hay otra cosa también importante aquí, es que este atributo de la santidad, el Antiguo Testamento lo presenta, por ejemplo, hasta en los ángeles, adorando a Dios y gritándole, santo, 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 como en el libro de Isaías capítulo 6, ¿no? En la visión gloriosa que Isaías tuvo de ver a Dios sentado en su trono y sus vestidos que llenaban todo el templo y la gloria del Señor estaba en todo lugar y los querubines volando y gritando en voz antifonal, santo, santo, santo. Es algo hermoso la visión que él tuvo, ¿no? Y eso refleja exactamente esto. Esa es una de las cosas importantes. Hay cosas importantes en esto porque, sobre todo en la visión de Isaías, porque para el pueblo judío, cuando alguien quería enfatizar algo, cuando alguien quería mostrar que lo que se iba a decir era importante, entonces lo repetía dos veces. Eso es como nosotros en el español, cuando queremos enfatizar, o lo ponemos en negrito, o ponemos un signo de exclamación, o damos énfasis en lo que queremos decir. Hay muchas maneras, o lo ponemos entre corchetes, hay formas de enfatizar, pero para los judíos, para ellos enfatizar algo, entonces lo repetían dos veces. Como por ejemplo el Señor Jesús, cuando él decía, de cierto os digo, ¿verdad? Él estaba queriendo decir a los judíos, presten atención en lo que voy a decir, que es importante. Eso es lo que estaban queriendo decir. Pero entonces en el libro de Isaías, perdón, hay un solo atributo de Dios que no solamente se repite dos veces, sino que se repite tres veces. Y ese es el atributo de la santidad, ¿verdad? Para mostrar un Dios completamente santo y puro y un Dios que debe ser tenido de esta manera y por lo tanto, para poder nosotros relacionarnos con Él, debemos vivir también en santidad. Esto es importante. Levíticos capítulo 11, versículos 44 y 45, dice, santos seréis, porque yo soy santo. Levíticos 11, 44 y 45. Santos seréis, porque yo soy santo. Entonces, en el marco de las leyes mosaicas en el Antiguo Testamento, Dios llama a Israel a reflejar su carácter santo a través de una vida pura y separada de todas las prácticas paganas. Esto es bastante importante, por eso que Israel vivía diferente que todos los pueblos en esta época. Entonces, este pasaje conecta la santidad de Dios con el comportamiento humano, que es importante aquí. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para lo que es santidad es la palabra kadosh. Kadosh implica, es más que una pureza ritual, sino que exalta o señala un estado de dedicación exclusiva a Dios. Inclusive las leyes dietéticas, o sea, las leyes al respecto de los alimentos,
y los rituales funcionaban como un recordatorio constante de que Israel debería ser separado, diferente de todos los demás pueblos, porque ellos servían a un Dios diferente y a un Dios santo. ¿Ves? Isaías capítulo 6, versículos 3, el texto que estábamos hablando hace rato: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La visión de Isaías es algo fantástico, la triple repetición de la palabra santo resalta la singularidad y la perfección de Dios en este caso. Este énfasis en hebreo subraya que Dios es absolutamente único y que también su santidad lo distingue a él de toda su creación completamente. ¿Ves? Ahora, ya en el Nuevo Testamento, viniéndonos ya más al Nuevo Testamento, vamos a ver la cuestión de la santidad. En el Nuevo Testamento, la santidad deja de ser simplemente una exigencia ritual y se convierte en un fruto de una transformación profunda y espiritual en la vida del creyente. La santificación es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, mediante la cual éste es apartado del pecado y conformado a la imagen de Cristo. No solo es un mandamiento externo, sino una realidad interna que surge del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Miren qué bonito es esto. Entonces, no es una cosa ritual, no son cosas externas más. Ahora es más profundo, porque el Espíritu Santo entonces ahora habita en nosotros y transforma nuestras vidas completamente. Entonces, nuestra santidad no está basada en cómo nos vestimos, no está basada en las cosas externas que hacemos, sino en el cambio interior que acontece en nuestras vidas y que trae como fruto entonces una vida de santidad para andar en buenas obras, como dice el libro de Efesios capítulo 2, ¿no? Que el Señor fuimos creados en Cristo, dice la Biblia, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que eso es lo que pasa. Hay una transformación, creados en Cristo interiormente para afuera, de dentro para afuera, ¿ves? Para andar en buenas obras. Eso ya refleja la santidad externa, es un reflejo de la santidad interior que hay en nuestro corazón por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que empiezan en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Ahí empieza nuestra caminada de santidad. Ahí empieza nuestro cambio total de nuestras vidas. Y es Dios que nos va a estar guiando en todo el camino. Eso dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo. Entonces Él va a estar perfeccionando nuestra vida en santidad, llevándonos hasta el final, que es algo que es realmente maravilloso. La santificación en el Nuevo Testamento se presenta como un proceso continuo, que es interesante esto, ¿no? La regeneración es como un milagro. ¡Pum! Acontece por obra del Espíritu Santo. ¡Pah!
nacemos de nuevo. ¿Ves? Esa es una obra inmediata. Nacemos de nuevo. No nacemos poco a poco. No pasa eso. Nacemos de nuevo de una sola vez. Porque somos transformados, regenerados, creados en Cristo. Un nuevo nacimiento. Y entonces, esto es un proceso. Ahora pasamos para un proceso de crecimiento continuo, ¿verdad? Ya esa es la santificación. Entonces, la regeneración es un milagro, la santificación es un proceso continuo, donde Dios nos está guiando en ese camino. ¿Ves? Ya justificados por la fe, entonces el creyente crece en conformidad al carácter de Cristo Jesús. Esto implica tanto un abandono de las prácticas pecaminosas como también una búsqueda activa de la voluntad de Dios. Esto es bastante importante que se tenga que decir. Bastante importante. Entonces, ¿por qué? Porque primeramente vamos a ver que cuando el Espíritu Santo regenera nuestras vidas, entonces va haciendo con que nuestra vida vaya generando el fruto del Espíritu, ¿verdad? Por eso que la Biblia habla en Gálatas, ¿no? Habla sobre la lucha entre la carne y el Espíritu. Aunque hemos sido regenerados, todavía estamos dentro de este cuerpo en el cual vivimos, ¿no? Entonces la carne, que es esta naturaleza en la cual nosotros existimos actualmente, se rebela contra el espíritu. Y el espíritu, dice, se rebela contra la carne. ¿Ves? Y dice que el espíritu está ahí para que no hagamos lo que queremos, dice bien claramente. Entonces el espíritu está atento a nuestras vidas. Él está vigilante, ¿no? Nos redarguye. Cuando va a hacer algo que no está bien, te dice, ¡epa! Hijo, no hagas eso, no está bien. Sí te lo dice. Tú lo sabes. Si tú estás realmente regenerado, si realmente has conocido al Señor, si realmente has pasado por el nuevo nacimiento y tienes el Espíritu de Dios, tú vas a sentir cuando Dios te está avisando por medio de su Espíritu y te está alertando, epa, eso no, te lo va a decir. Y si tú estás con tus sentidos espirituales, obviamente, en comunión con Dios, entonces vas a poder tener esta facilidad de que, apá, el Señor me está avisando aquí, ¿no? Cuando hay una alerta, uno piensa, no, eso es cosa de mi cabeza. No es cosa de tu cabeza. No es cosa de tu cabeza, porque el Espíritu Santo redarguye en tu conciencia para enseñarte que no debes hacer lo que estás haciendo o pretendiendo hacer. Y eso lo tienes que obedecer para luego dejarlo y salir de ahí, pedir perdón. ¿Ves? Y eso pasa. Eso nos pasa a todos, ¿no? Porque no hay ningún super cristiano en la iglesia del Señor. No existe super cristianos. Todos pasan por la misma lucha. Inclusive los ministros, los pastores, los hermanos, desde el más grande hasta el más chico, todos pasan por las mismas luchas y tentaciones. Todos pasan igual. La diferencia es que uno tiene que estar en comunión con Dios, con los sentidos ejercitados, dice la Biblia, en el bien y el mal, ¿verdad? Para comprender, poder discernir el bien y el mal. Hay que tener los sentidos ejercitados y eso se refiere a los sentidos espirituales, no se refiere obviamente al oído, a la vista, no, es espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
sino contra potestades, contra poderes, ¿verdad? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, tenemos una autoridad dentro de nosotros. Por eso que el Señor es mayor, es el que está en nosotros que está afuera. Mayor es, porque tenemos esa situación, el Espíritu de Dios en nosotros, guiándonos a una vida santa, hermanos, a una vida de santidad delante de Él. ¿Ok? Entonces, por eso dice que la santidad implica tanto un abandono de las prácticas pecaminosas como también una búsqueda activa de la voluntad de Dios. Hay que estar buscando a Dios también para estar mucho más firmes con nuestros sentidos ejercitados y más fuertes espiritualmente para poder entender las cosas espirituales, discernirlas y actuar en consonancia con la posición que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice, debemos vivir de acuerdo al llamado que recibimos, ¿verdad? Porque hay que vivir de acuerdo a lo que hemos recibido nosotros. Si somos hijos de Dios, porque lo somos, porque la Biblia lo dice, entonces debemos vivir como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso significa en pureza y en santidad. En la medida de que podamos hacerlo, tenemos que vivir de esa manera más y más cada día. Qué interesante es eso. La base de este proceso es el sacrificio de Cristo, quien no solo nos salva del pecado, sino que también nos capacita para vivir una vida santa. ¿Se dan cuenta? Cuando nacemos de nuevo, nos están capacitando desde ese momento a vivir una vida santa. Por eso dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. No es algo imposible de vivir, porque si fuera imposible de vivir, pues la Biblia no nos estaría diciendo, oye, sean santos, porque yo soy santo, ¿me entiendes? Sino que esta santidad es un proceso, pero es un proceso donde tú estás caminando en dirección de, ¿verdad? Que es importante. Pedro escribe en 1 Pedro 1, 15, 16, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Y está recordando a los cristianos que su esperanza en Cristo debe manifestarse en una vida de santidad. La santidad en términos del Nuevo Testamento es la palabra hagios. En el Antiguo Testamento dijimos kadosh. En el Nuevo Testamento la palabra griega, en el Antiguo Testamento es kadosh, es hebraico, y en el griego es hagios. En el Nuevo Testamento, hagios no es una opción, sino una consecuencia natural del llamado divino. Eso va a pasar. Pedro conecta el llamado de la santidad con la naturaleza de Dios, mostrándolo como un reflejo de su carácter. ¿Ves? Porque dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:3, dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Ves? O sea que desde el momento en que Dios decidió escogernos, era para ser santos. Para eso era, y eso lo dice Efesios capítulo 1 también, ¿verdad? Eso lo dice bien claramente, Efesios capítulo 1. Entonces, Pablo aborda problemas específicos, por ejemplo, en la iglesia de Tesalónica, en cuanto inclusive a problemas serios como de pureza sexual y otras cuestiones que habían en la iglesia en algunos individuos. Entonces,
habla sobre un proceso de purificación, ¿no? Hagiasmos, en el término griego, indicando un proceso de purificación activa en la vida del creyente. Pablo enfatiza que la santidad no es solo un ideal espiritual, sino una práctica diaria que debe distinguir al creyente de todas las personas del mundo. ¿Ves? Por eso que la Biblia dice claramente, que nosotros somos luz del mundo, ¿verdad? Porque somos diferentes. Somos diferentes. Ya se había profetizado eso en el Antiguo Testamento, y veréis otra vez la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Sí se ve la diferencia. Cuando alguien te dice, oye, hermano, hay algo en ti, ¿verdad? Hay una luz en ti. Las personas se acercan a ti porque encuentran en ti que hay algo más. Y algunos se atreven a preguntar, ¿qué es lo que tienes? Y entonces uno tiene la oportunidad en ese momento de decir, es Cristo, ¿no? Es Cristo. ¿Mm? Es lo que decía Lutero, lo bueno que ves en mí es Cristo y lo malo que ves en mí soy yo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. Entonces, hay un llamado para la santidad. Hay una exigencia de Dios para ser santos, para cada creyente, para cada persona que ha venido a Cristo. El Nuevo Testamento no solo muestra que la santidad es un atributo de Dios, sino que también hace un llamado directo a los creyentes. Y este llamado no se limita a los aspectos morales, sino que también abarca todo ámbito de la vida del cristiano. Todo lo que hagas, hermano, todo lo que hagamos nosotros, sea en la casa, hasta en la intimidad, en el hogar, sea en el trabajo, mira, sea en la calle, donde nadie te conoce. Dice, nadie me conoce, nadie va a ver lo que estoy haciendo. Si te ven, si te ven lo que estás haciendo. El Señor te ve, porque Él está ahí contigo todos los días. Vive dentro de ti. Si tuviéramos la conciencia nosotros de que Dios habita en nosotros, sabe, conoce, escucha, ve todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida cada segundo, tendríamos mucho cuidado en estar haciendo ciertas cosas que pensamos que nadie nos ve. Sí nos ve, Dios nos ve. Esto es importante, ¿me entiendes? Y nosotros también nos miramos, porque nosotros somos los que tenemos que ser santos, hermanos, en nuestra manera de vivir. Nosotros somos los que tenemos que ser santos en nuestra manera. Y a veces vamos a flaquear. Sí, va a pasar, porque estamos en este cuerpo, estamos en esta carne, estamos luchando contra esta naturaleza todavía. La Biblia dice que un día vamos a ser transformados. Un día esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Y ahí se acaba. ¿Me entiendes? Eso vamos a ver cuando veamos la glorificación, ¿verdad? Eso es glorificación. Ya no hay más lugar para el pecado en nuestras vidas. Pero mientras estamos aquí, todavía vamos a tener luchas, hermanos. Vamos a tener luchas. Y esto es importante. ¿Se dan cuenta? La santidad es tanto una posición otorgada por Dios en Cristo como también es una práctica que se desarrolla también por medio de la obra
del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces la santidad es personal, pero no solamente en la parte ética, sino es interior en nuestra parte espiritual y interior, ¿no? Vivir en santidad, hermanos, implica caminar en comunión con Dios, siendo transformados por su palabra y también guiados por el Espíritu Santo. Este llamado a la santidad tiene como propósito principal, hermano, glorificar a Dios. En caso de que nosotros no entendamos, el Espíritu Santo va a estar ahí tocando nuestro corazón para que entendamos que nuestra vida debe glorificar principalmente a Dios en toda nuestra manera de vivir y en toda nuestra existencia. Esto es importante. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Pablo exhorta a los creyentes a abandonar la vieja naturaleza pecaminosa y adoptar una nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, despojaos del viejo hombre, dice la Biblia, ¿verdad? Y luego dice, revestíos del nuevo hombre, vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad, que es muy importante. Entonces, y interesante que él dice, la santidad de la verdad, dice así el texto, ¿no? Dice así, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y usa un término aquí, una expresión que significa lealtad en santidad. Eso es lo que quiere decir el término en el idioma original. Cuando dice santidad de la verdad, realmente estamos hablando de lealtad en la santidad. O que seamos firmes, leales a Dios en este sentido de sermos siempre personas que debemos estar viviendo de forma santa en toda nuestra manera de vivir, hermanos. ¿Ok? Hebreos capítulo 12, versículos 14, dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. El autor exhorta a los creyentes a la perseverancia en la fe, buscando la santidad como evidencia de su llamado, ¿verdad? Porque para eso sí fuimos llamados. Hemos sido llamados para ser salvos, ¿verdad? Hemos sido llamados para la salvación. Hemos sido llamados y adoptados como hijos de Dios. No que vamos a ser hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Ya fuimos adoptados en la familia de Dios. Entonces la santidad hace parte del proceso del trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas para que un día podamos estar dentro de su presencia, delante de Él vamos a estar. Por eso necesitamos ser santificados. Por eso vamos a tener que ser revestidos en un cuerpo completamente nuevo también. Porque no podemos entrar a la presencia de un Dios 3 veces santos como estamos ahorita. Poco a poco Él nos está santificando más y más y más, llevándonos a la glorificación para poder llegar a la presencia de Dios. Si no, por eso dice claramente, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Aquí no está diciendo que, si no eres santo,
No, está diciendo que la santidad es importante, por esto está diciendo, porque vamos a ver a Dios. Por eso que es importante ser salvos y ser santos. ¿Se dan cuenta? Por eso que es importante. ¿Por qué? Porque el objetivo de nosotros es estar delante de la presencia de Dios. Eso es el objetivo final. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere tenernos en su familia. Quiere tener comunión directa con nosotros. Un día vamos a poder estar así. ¿Me entienden? Sin ningún impedimento físico, ni carnal, ni de pecados, ni ninguna cosa que impida estar delante de su gloria. Y para llegar ahí debemos entonces continuar en este proceso de santidad, que es una palabra importante. La palabra agiasmos viene de hagios, hagiasmos viene de hagios, sugiere que la santidad es un proceso continuo que culmina en la comunión eterna con el Señor. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Entonces, el fruto de la santidad y su necesidad en la vida cristiana debe ser notorio en nuestras vidas. No solo es un mandato divino, sino que también produce frutos visibles en la vida del creyente. Esta es una transformación interior, pero que afecta cada parte de nuestras vidas como cristianos, permitiendo que eso sea un testimonio vivo del carácter de Dios en nuestras vidas. Por eso que la Biblia dice que somos cartas abiertas, leídas por el mundo. Que nos vean, y cuando nos vean, van a ver al Señor en nosotros también. ¿Ves? Esa era la idea en la iglesia primitiva, con los cristianos que andaban fervorosos en el Señor, dispuestos a vivir su vida de la mejor forma posible y hasta morir por esto. Y por eso es que surge el nombre de cristianos, porque al comienzo era como un nombre despectivo, era como una burla, era al comienzo, porque veían a los hermanos viviendo la mejor forma posible como vivió Cristo, y entonces le decían, ahí van los cristianos, ¿ves? Los pequeños Cristos. Y esto era una burla para los que se burlaban, pero para los que eran burlados, era una honra que sean llamados pequeños Cristos, personas que estaban consiguiendo vivir su vida cristiana de una forma que sí se parecían a Cristo, y por eso que los llamaban de cristianos. Qué bonito es eso, hermanos. Cuando me dicen, cristiano, qué bonito. Es una honra de que me llamen así, ¿verdad? Porque están viendo quién soy yo realmente en Cristo Jesús. Este es muy importante. Eso es el punto importante de esto aquí. Entonces, la necesidad de la santidad se debe entonces a enfatizar en todas las áreas de nuestra vida, por más pequeñas que sean, cosas mínimas hasta las más grandes que se pueden imaginar. ¿Ok? La necesidad de la santidad se enfatiza continuamente en las Escrituras, no solamente como un requisito en la salvación, sino como una evidencia más bien de haber sido salvo. La santidad es una evidencia de que somos salvos. No es un propósito para alcanzar la salvación. No. El quien no es salvo no puede vivir en santidad para alcanzar la salvación. No existe ninguna persona
que no sea salva, que pueda caminar para alcanzar su salvación. No puede acontecer. No existe forma alguna que nosotros, por nuestros propios esfuerzos y méritos, podamos nosotros satisfacer la justicia y la santidad de Dios por nuestros propios medios. No podemos. Solo podemos por la obra redentora de Cristo, por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, por el nacimiento nuevo que nos dio y por la adopción que Dios hizo a nosotros para ser parte de su familia. Es la única razón por la cual podemos andar en santidad, es porque ya somos salvos, y esto es importante. ¿Ves? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así, perdón, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Qué interesante es esto, ¿no? Que debemos presentar nuestros cuerpos, nuestra vida, ¿ves? Nuestro culto, nuestro vivir diario. La santidad es una respuesta lógica a la misericordia de Dios en nosotros. Es una respuesta lógica a la misericordia de Dios en nuestras vidas. Un sacrificio vivo y santo significan literalmente sacrificios viviendo santos. Conecta la santidad personal con el culto espiritual, implicando una vida devocional total y continua a Dios. Y luego dice, perfeccionando la santidad, dice 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué bonito es esto. Pablo exhorta a los creyentes a buscar una vida de pureza en respuesta a las promesas de Dios. El término perfeccionando enfatiza el carácter progresivo de la santificación que culmina en una completa dedicación de nuestras vidas a la persona de Dios. Qué bonito es eso, hermanos. Concluyendo nuestro pequeño estudio, la santidad, hermanos, es un atributo exclusivo de Dios, pero también es un llamado para que nosotros podamos vivir de una manera que podamos agradarlo a Él, ¿verdad? Porque la santidad es uno de los atributos comunicables de Dios. O sea, Él nos enseña cómo debe ser y transmite esa posibilidad a nosotros para que podamos nosotros también vivir en santidad. Al vivir en santidad, los cristianos reflejan el carácter de Dios, glorifican su nombre, dan testimonio de su poder transformador. Este llamado no es opcional, no es para quien quiere, sino es una respuesta necesaria al amor y a la redención que hemos recibido en Cristo Jesús. Vivir en santidad es la esencia de caminar con Dios. Y a través de la santificación, el creyente entonces experimenta plenitud de vida en una comunión plena con Dios, hermanos. Que Dios pueda bendecirlos grandemente, que Dios pueda ayudarlos a vivir cada día mejor delante de Dios, que abramos nuestros corazones a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos entonces nosotros también recibir de parte de Dios
una mayor perfección en esto. Amén, hermanos.